Muy bien chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el proceso dinámico de la neurosis de esta, por parte pues ahora sí que de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Vamos a ver cómo es este proceso tan complejo y cómo afecta principalmente a muchas personas desde las perspectivas del psicoanálisis. Bien, entonces el concepto de neurosis se ha centrado principalmente en esta teoría a partir de sus inicios. De acuerdo con Sigmund Freud, lo desarrollado para descubrir principalmente una serie de trastornos mentales en las cuales tienen sus conflictos principalmente desde la perspectiva del inconsciente, la cual no ha sido resuelta del todo. Para Sigmund Freud, la neurosis son resultados de un proceso dinámico en el cual fuerzas psíquicas opuestas luchan por imponerse en la mente propiamente de este individuo. Y es así que se llega a manifestar pues esos desajustes que llegan a tener constantemente. Este conflicto genera síntomas que, aunque patológicos, tienen una función principal de proteger al yo de esta persona de un malestar un poco más mayor y que no puede obviamente ajustarlo o entonces, ¿qué es la neurosis? La neurosis es un trastorno psicológico caracterizado por ansiedad, obsesiones, fobias y otros síntomas emocionales que pueden estar acompañados a esta persona. Surge en cuestión de conflictos intensos y dificultades en la adaptación que está teniendo en relación con la... El impacto que va a tener principalmente es afectar el funcionamiento mental, emocional y social de la persona que lo llega a padecer. Pero ¿qué antecedentes se tienen al respecto? En el contexto histórico, en el momento del desarrollo de la teoría psicoanalítica, pues el término neurosis se originó en el siglo XVIII, acuñado por primera vez por William Cuyel, pero Freud lo reformuló desde una perspectiva psicológica. Para el siglo XIX, los estudios de Freud sobre la histeria con Joseph Breuer sentaron las bases para comprender la neurosis como un fenómeno principalmente ligado a conflictos inconscientes que llega a tener la persona que lo llega a padecer. Pero entonces, ¿cuáles son las aportaciones iniciales? Freud, en su modelo topográfico, propuso que la mente está dividida en consciente, preconsciente e inconsciente. Entonces, la neurosis llega a generar o se genera cuando impulsos reprimidos del inconsciente buscan expresión en el consciente. Con el modelo estructural, el ello, yo y superyo, el conflicto entre estos sistemas se convirtió principalmente en el núcleo de todo el proceso neurótico y de esta manera es como empieza a desarrollar de cierta forma detallada todo lo que es la estructura del proceso dinámico de la neurosis. Entonces, ¿cuáles son las características de la neurosis? Tiene síntomas emocionales, que es la ansiedad, temores, obsesiones y sentimientos de culpa y sobre todo una baja autoestima por parte de la persona que lo llega a padecer.
Las manifestaciones físicas que llega a tener es una tensión muscular, problemas de sueño, dolores de cabeza y problemas principalmente digestivos. Así también el impacto en el comportamiento. Empiezan a tener ciertas evitación de situaciones, rigidez, dificultades en las relaciones con el propio entorno, con las personas con las cuales tienen una cotidianidad constante. En cuestión de la teoría principal de la neurosis, existen conflictos internos, desarrollos psicosexuales, mecanismos de defensa y sobre todo el papel del inconsciente. En conflictos internos, la neurosis surge de un conflicto entre los impulsos del ello y sobre todo el control del superyo, placer y obviamente proceso moral. O sea, el angelito bueno y el angelito malo que te explicaba en un principio. Y sobre todo, pues la realidad que es el yo, que muchas veces se encuentra demasiado debilitada como para tomar parte y decidir principalmente qué es lo que se tiene que hacer. En cuestión del desarrollo psicosexual, experiencias traumáticas o perturbaciones en las etapas del desarrollo pueden conducir a la neurosis del sujeto por no llegar a resolver una de estas etapas primordiales en el ser humano. El ego utiliza estrategias inconscientes para lidiar con la ansiedad y conflictos internos, y para ello se llega a manifestar de cierta manera como los mecanismos de defensa. Ahora bien, el papel del inconsciente. Los impulsos y conflictos inconscientes son la raíz de los síntomas neuróticos que llegan a presentar estas personas. Conflictos psíquicos en la neurosis. Va a existir deseos y obligaciones, realidad versus fantasía, miedo versus seguridad. Deseos versus obligaciones. Conflictos entre los impulsos del ello y las restricciones del superyo. Así también, y por otro lado, la discrepancia entre las demandas de la realidad externa y el mando que se llega a tener de forma interna. Por otro lado, entre esta otra de miedo versus seguridad, estas luchas entre la necesidad de seguridad y el temor de perderla, ¿sí? De que pierda a lo mejor situaciones básicas en donde me hace presente que pueda posiblemente desestabilizarme por alguna pérdida, sobre todo en el proceso del ser humano que se sienta seguro. Los mecanismos de defensa un tanto recurrentes al momento del proceso de la neurosis. Tenemos que la represión, la proyección, la racionalización y desplazamiento. En cuanto a la represión, va a alejar de la conciencia pensamientos, sentimientos o recuerdos que no son aceptables para el yo. Entonces, lo llega simplemente, si lo quieres ver como que a capsular, entonces de esa manera es un deseo que está completamente reprimido y pues sí va a ocasionar cierta malestar, pero sin embargo va a ser de forma funcional. En cuestión de la proyección, atribuir a otros propios impulsos, pensamientos o sentimientos que no son aceptables para la persona que lo siente. Entonces, mejor empieza a rechazar las particularidades de otra persona porque no puede procesarlas de cierta manera. Racionalización. Inventar explicaciones lógicas para justificar un comportamiento o una emoción que no está procesada. Desplazamiento. Transferir emociones de un objeto a otro, a menudo de manera un tanto inconsciente. En el desarrollo de la neurosis a lo largo de la vida,
Va a partirse en tres bloques importantes que son relevantes para este ser humano. Primero sería la infancia. Experiencias traumáticas, negligencias o abuso pueden estar sentadas como las bases para un posible desajuste en cuestión de esa neurosis. En cuanto a la adolescencia, van a presentar conflictos de identidad, presiones sociales y cambios hormonales y pueden obviamente salir a la luz nuevamente este proceso neurótico. Y finalmente en la etapa adulta pueden existir problemas en las relaciones, estrés laboral y dificultades de adaptación y puede reforzar ya los patrones antes mencionados en cuestión de la neurosis. Tal vez fue un ligero desajuste en el proceso infantil. Se llega en la adolescencia, nuevamente sucede esto y entonces va a existir este detonante en la parte adulta y es cuando se llega a manifestar obviamente en esta etapa de la adultez. Factores inconscientes que influyen en la neurosis: deseos reprimidos, recuerdos traumáticos o conflictos internos. En los deseos reprimidos son impulsos y deseos inaceptables que son rechazados por el superyo. Recuerdos traumáticos, experiencias dolorosas del pasado que se mantienen en el inconsciente y lo trae de una manera no procesada, pues es un malestar interno que pueda tener la persona. En cuestión de los conflictos internos, luchas entre el ello, el ego y el superyo, pues que se desarrollan a nivel inconsciente, sin que la persona se esté percatando de estos desajustes o de este malestar. Finalmente, los tratamientos o el tratamiento psicoanalítico de la neurosis. Va a existir la exploración del inconsciente, la toma de conciencia y la resolución del conflicto. El paciente va a explorar sus pensamientos y sentimientos y recuerdos reprimidos con ayuda del terapeuta. Para la toma de compromiso de los conflictos y patrones que subyacen a raíz de la neurosis. La resolución de esta, a través del trabajo terapéutico del paciente, aprende a resolver de manera adaptativa los conflictos internos que llega a tener. Ejemplos en relación a esto. Como ya vimos al principio, pues el caso de Dora, de acuerdo a lo que existía Freud en 1905, Dora, una joven que sufría síntomas de histeria, presentaba una tos crónica y afónica. Freud identificó que estos síntomas estaban vinculados a conflictos inconscientes relacionados con deseos sexuales reprimidos y su relación con la figura parental. La neurosis obsesiva. Un estudiante universitario obsesionado por revisar múltiples veces si cerró la puerta de su casa presenta un conflicto entre su deseo de independencia y su temor a cometer cualquier tipo de error. Su compulsión es un intento de controlar su ansiedad. Fobia infantil, el pequeño Hans, un niño que desarrolló un miedo a los caballos, reflejaba un conflicto edípico. Su temor simbolizaba una proyección de sentimientos hacia su padre. Y de esta manera, de forma inconsciente, es como se procesa o lo va guiando, lo va canalizando para que el ser humano pueda relativamente sobrellevar el proceso en esas cuestiones que tienen de forma inconsciente y a su vez pueda ser rechazado. De forma de conclusión y consideraciones finales. La importancia del autoconocimiento. Comprender los procesos dinámicos de la neurosis es fundamental para su abordaje y su superación de la misma. El papel que tú vas a tener como terapeuta, pues es el acompañamiento de un profesional capacitado, va a ser crucial
para el tratamiento de la neurosis. Por último, el enfoque holístico, de acuerdo a los aspectos de comprender las emociones, cuestiones psicológicas y sociales que va a tener este acompañamiento a la persona en general. Pues bien, recuerda dejar tu participación, tu asistencia y pues vamos hacia el proceso de cierre de esta materia. Muchas gracias, que tengas excelente día, tarde